Muy buenos días, amigas y amigos. Son las 6:30. Gracias por estar con nosotros. Ya y nosotras, ya está Pilar Pérez con nosotros esta mañana, cuando el reloj, el calendario grecorromano marca 6 de mayo. Y aquí son 6:03, donde producimos este contenido desde radiovictoriagt.com, Guatemala. Gracias a nuestros amigos de Radio Dignidad de Honduras, saludamos también a nuestros amigos y amigas de Rondas Campesinas del Perú, Minca Comunicaciones Argentina, Unidad Popular del Perú, Aviella La Soberana, que está también en diferentes partes del continente, Codeca Guatemala, y así todos otros canales que al carajo.org de Colombia que van moviendo, divulgando esto, o nos permiten, más que divulgando, permiten ingresar a su audiencia de manera directa en simultáneo desde la plataforma del Zoom. Para hoy hemos sugerido el tema de, o hemos acordado con Pilar, el tema del genocidio. Genocidio, un delito, pero más que un delito, también una irracionalidad humana que ocurre, o que permitimos que ocurra cada cierto tiempo, en diferentes momentos, muy a pesar de que la civilización nos va avanzando, muy a pesar de que nos presentamos como civilizados, pero esta situación sigue ocurriendo y de eso hablaremos hoy. En esta época, justamente, este año hemos estado hablando de los 30 años del genocidio en Ruanda. En Guatemala continúan los altos mandos del ejército que gobernaron del 78 al 82-84 en juicio. Uno de los delitos que se les imputa es genocidio y allí está justamente el general Lucas. En Guatemala hemos tenido el juicio de genocidio hace 10 años, en décadas pasadas, contra Ríos Montt, ¿no? Con 80 años de cárcel, también absuelto. O sea, el término genocidio nos acompaña y obviamente los pueblos, los sobrevivientes a los pueblos originarios, sabemos lo que significa eso porque hemos vivido el primer genocidio, holocausto, ¿no? De la modernidad, ¿no? Y Palestina está en situación de genocidio, o por lo menos, ¿no es cierto? Eso es lo que se argumenta. Y en ese contexto, hablar de genocidio, amigas y amigos, es importante porque tenemos que estar ilustrados. ¿Qué es lo que significa genocidio? ¿Qué elementos lo constituyen? ¿Qué es lo que sabemos de Guatemala? Pero sobre todo también, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotras y de nosotros para prevenir, para que no siga ocurriendo ello? Adelante, por favor, Pilar, salud de la audiencia. Yo sé que tú eres de Río Negro. Gracias por aceptar, sin conocernos, digamos, con mayor información, aceptar esta conversada. Haces la ruta del Che. El Che, tu paisano, pasó por aquí en el 53, estuvo aquí allá a 150 kilómetros y luego, me imagino que por aquí se fue para México, yo no sé si se fue por vuelo, y luego entró a Cuba, y luego terminó en allí que se llama Valle Grande, eh, en Chile, en Bolivia. Adelante, por favor, Pilar. Hola, buenos días, Ollantay. Buenos días a toda tu audiencia, que es muy amplia a lo largo de Centroamérica y Sudamérica. Muy contenta de estar acá y sí, de acuerdo con lo que decís, que es importante retomar estos temas y bueno, en lo que podamos aportar quienes nos dedicamos a estudiar a esto, bienvenido sea. Yo soy historiadora, vengo de la Patagonia, de Río Negro, justamente es la provincia donde yo vivo, digamos en el extremo sur, y soy docente de una universidad nacional en Argentina y también investigadora del CONICET. Así que hace ya unos cuantos años que vengo trabajando estos temas, especializándome en lo que es el genocidio contra pueblos originarios. Empecé trabajando el genocidio contra los pueblos originarios en Argentina, pero en el último tiempo tuve la oportunidad de ampliar y pensar quizás comparativamente la experiencia en Guatemala en el siglo XX, ¿no? Cuando hablamos de genocidio en Argentina me refería al siglo XIX y ahora me refiero al periodo como vos decías, ¿no? Del 78, 82, 84 aproximadamente. Muchas gracias, Pilar. Siempre los agradecidos somos nosotros. Gracias por venir al www.radiovictoriagt.com. De entrada, ingresemos cuando son 6 y 7 minutos. ¿Qué tenemos que entender por genocidios en que se diferencian de otros delitos como delitos de lesa humanidad, delitos, no sé, contra de desaparición forzosa, por ejemplo? ¿Qué elementos lo constituyen como catalogarlo como tal? Tanto a nivel jurídico, pero también, digamos, a nivel Ah, conceptual más teórico. sí, a eso quería apuntar,
que, bueno, la primera forma de entender el genocidio es lo que vos decís, es el concepto jurídico, que es una categoría que existe desde la segunda posguerra, desde el año 1948, cuando se busca una categoría para poder explicar lo que había sido el Holocausto en Alemania nazi. Y fundamentalmente hay allí una cabeza pensante que es la del jurista Rafael Lemkin, que lo que hace es algo interesante a tener en cuenta, que es hacer una investigación retrospectiva, histórica, para entender cómo se llega a estos procesos en donde se dan crímenes de lesa humanidad de una forma tan compleja como es el genocidio. Y sobre la base de los estudios que él hace respecto de otras experiencias históricas previas, como por ejemplo, estas son las que él menciona, ¿no? El genocidio contra los pueblos originarios de Estados Unidos, el genocidio contra los armenios en principios del siglo XX, y llega a esta categoría que lo que intenta explicar es cómo se comete un crimen contra un pueblo que es, según la Convención de las Naciones Unidas, entendida como el objetivo a ser eliminado de forma total o parcial dentro de una sociedad. Y para poder, digamos, probar la intención que existe de genocidio, lo que hacen las Naciones Unidas es aceptar una convención que después cada país en el mundo va a ir sumándose, adhiriéndose, porque es una convención que busca no solamente sancionar el crimen de genocidio, sino también prevenirlo. Y lo que el articulado que tiene esta ley lo que dice es, bueno, el crimen de genocidio se comete cuando se ataca a un pueblo con la intención de eliminarlo de forma total o parcial por su particularidad étnica, religiosa, nacional o racial, ¿no? O sea, en este mismo contexto se excluye la particularidad política, por ejemplo, que puede identificar a un grupo humano dentro de una sociedad, o sea, que lo hayan distinguido, ¿no? Quienes los persiguen y da, digamos, una serie de ítems a tener en cuenta que se pueden cumplir todos o algunos y comite, digamos, se llega al crimen de genocidio. Estos serían el asesinato, por ejemplo, de miembros de los grupos, la separación de las familias dentro de los grupos para evitar la reproducción del grupo, la apropiación de niños, por ejemplo, para borrarles la identidad y evitar de esta manera la continuidad de ese grupo humano. Y digamos, estas particularidades se pueden, como decía, cumplir una sola o todas para que el crimen sea el de genocidio. Ahora, el crimen de genocidio, como vos bien decías, es una categoría jurídica que tiene mucho valor porque nos permite pensar comparativamente experiencias de distinto tipo que son genocidio, pero tiene una limitación para quienes estudiamos ciencias sociales. Yo soy historiadora, les decía, que es que en la ciencia jurídica a nadie le importa el motivo de por qué haces esas cosas, ¿no? Es decir, por qué asesinas a alguien, a nadie le importa el por qué lo asesinas, pero sí le interesa cómo lo hiciste y si lo hiciste y con qué intención y en qué grado, etcétera. O sea, eso es lo que le importa a la ciencia jurídica. Pero a las ciencias sociales sí nos importa el motivo, porque nos permite entender esto otro, esta otra parte que es cómo se puede llegar a prevenir una cosa así y cómo identificar cuando una situación social está escalando de tal manera que puede llegar a un crimen tan grave, ¿no? Como puede ser un genocidio. Entonces, en ese entender los motivos, el concepto de genocidio es un poco más amplio, porque es querer entender cómo se construye a ese grupo, por ejemplo, por su creencia religiosa, por su pertenencia étnica o nacional, etcétera, como peligroso para el resto de la sociedad. Y esto, digo, insisto en que es una construcción, porque no es real que esas personas lo sean. O sea, no es real que porque, digamos, un grupo humano ha sido acusado de ser comunista o ser eh, judío en el caso del Holocausto, o también Rom, ¿no? Dentro del mismo Holocausto, los mismos discapacitados o distintos grupos humanos que han sido a lo largo de la historia entendidos como peligrosos para el resto de la sociedad. Y por eso esto habilitaría la intervención legítima del Estado a hacer algo contra ellos, ¿no?
pero ahí hay todo un proceso de cómo se llega a, a construir como peligroso a ese otro, ¿no? Y entonces en ese construir como peligroso aparece eh, esta noción de qué es lo que hacen, digamos, que es irreversible y que se vuelve peligroso. Como, bueno, tendría que empezar a poner los ejemplos de la historia, así que si querés vamos directamente a pensar cómo se construye, por ejemplo, a los pueblos originarios como peligrosos, como antieconómicos, como salvajes, que es algo, es un estereotipo que existe en toda América, lamentablemente, pero que las podemos rastrear, no es algo, digamos, que espontáneamente se le ocurre a alguien, sino que es algo que se viene creando a partir de la literatura, a partir de los discursos políticos, a partir de cómo se difunde la particularidad de la existencia de otra gente. Entonces, si por ejemplo pienso en lo que fue Argentina en el siglo XIX, durante todo el siglo se entendía a los pueblos originarios como con sus particularidades, ¿no? No como uno solo, como, como un solo grupo, sino que cada grupo tenía sus particularidades. Unos eran de tal manera, otros eran de tal otra, o con algunos se podía negociar de una forma y no de otra, pero sobre, digamos, la segunda mitad del siglo XIX, para 1870, por ejemplo, cuando el Estado argentino que se está conformando quiere avanzar sobre los territorios indígenas, lo decide porque económicamente, políticamente le conviene, empieza a hablar del indio como un solo ser, ¿no? Y ese ser empieza a ser peligroso porque amenaza las zonas de frontera, porque en los cuadros aparece pintado como un salvaje, porque muestran, digamos, escenas de violencia permanentemente, como si esa fuera la realidad constante de la vida y de la convivencia de las personas en las zonas de frontera, que no lo eran. O sea, todo era mucho más complejo y mucho más compartido, pero sin embargo empieza esta idea a hacerse simple, o sea, entender quién es el indio y por qué es peligroso para el resto de la sociedad. Y de esta manera ir separándolo hasta que quede identificado como el peligro es esto. Y si nosotros eliminamos esto, que ya no es un ser humano, vamos a poder desarrollarnos, civilizarnos, ser un país moderno, como decías al principio. Entonces, ese es como el puntapié inicial, lo que motiva a la acción, ¿no? Contra ese otro. Entonces ahí, y eso, digamos, es algo que es un patrón que se repite en las diferentes experiencias, que no tiene por qué llegar a un genocidio, pero que sí, en las experiencias que fueron genocidio, se identifica ese patrón previo, digamos. Muchas gracias, Pilar Pérez, de nacionalidad argentina de Río Negro. Ahora vive, trabaja, está haciendo trabajo de investigación en la parte norte de Vieyala, específicamente Estados Unidos. En este momento, desde Canadá nos acepta esta entrevista cuando son 6:16, conversando sobre el tema de genocidio, cuáles son sus alcances y entrando ya, y obviamente lo que ella dice, claro. Para cometer ello hay que identificar, hay que configurar, hay que dibujar a la víctima como un enemigo interno del Estado a aniquilar. Y allí pueden haber móviles culturales, móviles religiosos, etcétera. En el caso de Guatemala, normalmente se dice que ha sido cultural, pero también sobre todo ha sido religioso, porque Ríos Montt, por ejemplo, y ahí vamos a hablar de eso, de tus hallazgos, ¿no? Aparte de haber fundado haber sido parte de la congregación pentecostal más grande de aquí del país, no sé si de Centroamérica, la fraternidad, si mal no recuerdo, pues había detrás de su pensamiento de que los ichiles, los mayas ahí en el norte de Quiché, eran los culpables de que el país estuviera en sufrimiento porque ellos practicaban los rituales ancestrales que en otras partes llamamos la espiritualidad andina, la espiritualidad maya, y que por eso el país estaba sufriendo, etcétera. Bueno, había ese pensamiento. Vamos contigo entonces directamente con este tema. Son los hallazgos más prominentes, más importantes que tú podrías aportar a la audiencia del país de Guatemala, pero también al continente sobre lo ocurrido en Guatemala? Bueno, en relación al caso de Guatemala, quizás el aporte que vengo haciendo en el trabajo que estoy haciendo, ¿no? También es un trabajo en proceso y me gustaría rescatar algunas cosas de esto. Em, Como el proceso en Guatemala está muy orientado a lo que es
justamente identificar los crímenes sobre los cuales todavía hay víctimas y también los efectos que esos crímenes tienen y que seguirán perdurando hasta tanto no sea conocida la verdad y no sean juzgados. Y por suerte está en proceso este juicio ahora también, que permite traer la discusión a la sociedad y que se den estos espacios, ¿no? eh, Está como la categoría de genocidio está siendo pensada sobre todo desde la perspectiva jurídica. En el caso en el que yo vengo investigando, lo que hice fue pensar esta categoría más bien desde lo social y fundamentalmente partiendo de entender cómo el proceso genocida afecta el territorio indígena y cómo ese territorio, a través de ese proceso genocida, se modifica de una forma dramática y en muchos casos irreversible, ¿no? A pesar de las muchas luchas que hay, que no lo quiero soslayar, sino más bien identificar cómo opera el crimen en lo que es la relación de los pueblos originarios con el territorio. Entonces yo hice un trabajo que se basa sobre lo que fueron las entrevistas que hizo la Fundación de Antropología Forense de Guatemala durante el año 2015 al 2017 aproximadamente, en donde llevaron adelante 600 entrevistas a víctimas de lo que fue el proceso, la, lo que la gente denomina la violencia, ¿no? Que es una categoría muy, muy interesante y muy compleja para explicar lo que sucedió en esos años y que permite pensar también cómo afectó a las vidas personales de cada una de estas personas a través del testimonio, pero en la perspectiva de escuchar tantos testimonios, y en América Latina tenemos la experiencia de tener estas investigaciones donde se recuperan las voces de las personas, ver y entender cómo el efecto del crimen no es solamente sobre una persona o sobre una familia, sino sobre un conjunto, sobre una comunidad, sobre una aldea, ¿sí? Y cómo esto afecta las vidas de una forma muy difícil, ¿no? Pues sería fácil decir, bueno, el Estado fue el perpetrador de estos crímenes y las víctimas son estos, pero lamentablemente fue tanto más complejo que un perpetrador y una víctima por cómo se involucró a la sociedad en todo el proceso, ¿no? Que hasta el día de hoy dificulta entender, ¿no? Cómo fue la participación de cada uno en este contexto. Entonces, por un lado, lo que quiero rescatar es cómo el valor del testimonio nos permite conocer estos crímenes y dar cuenta a partir de la repetición de lo que las personas van contando, entender que esto no fue un crimen aleatorio sobre una persona, una familia, un grupo político o religioso, sino que hubo más bien una operación sistemática sobre el territorio de los pueblos indígenas del norte o noroeste de Guatemala. Entonces, pensando en cómo la gente vivía y habitaba y compartía su vida con la naturaleza, con el territorio donde estaba, a pesar de todas las dificultades que había, ¿no? Porque muchas personas no tenían tierra, otros tenían poca tierra, otros estaban de forma muy precaria sobre la tierra, otros trabajaban de forma estacional en la zona de la costa, ¿no? Viajando permanentemente. Entonces, no es que previo al proceso genocida fuera un jardín del Edén, digamos, sino más bien todo lo contrario, pero había sí mucho control por parte de las poblaciones y de las comunidades sobre el manejo del territorio. Y incluso había zonas que eran totalmente desconocidas para el propio Estado, es decir, de cómo se organizaba la vida en torno a la milpa y en torno a la vida comunitaria, ¿no? El sentido que le daban a esto, incluso las formas de organización, como podían ser las cooperativas para el trabajo, para la comercialización de los productos, la creación de los mercados, las rutas que comunicaban las distintas aldeas, todo esto tenía una dinámica que tenía bastante autonomía, creada por las personas que la habitaban, ¿no? Y esto es algo que cambia radicalmente cuando empiezan las masacres en las distintas aldeas que sabemos que son, o sea, que han sido documentadas ya por otras investigaciones a fines de los años 90, ¿no? La REMI o la FE, que pueden dar cuenta de cómo hubo más de 600 masacres que fueron ejecutadas de forma sistemática. También están
hay documentos oficiales que dan cuenta de esto, ¿no? Como la Operación Sofía u otros documentos que permiten entender cómo se pensó y ejecutó este proceso, pero lo que por lo menos la pregunta que yo estaba haciendo a estos testimonios era cómo la vida de estas personas cambió radicalmente a través de estas masacres, persecuciones, desapariciones y de aterrorizar, digamos, a la población, ¿no? Y no solo de aterrorizar, sino de involucrarla en el mismo proceso, ¿no? A través de generar las aldeas modelo o los polos de desarrollo o de generar, bueno, las condiciones racionales para que ese territorio hoy esté de vuelta en disputa a partir de las economías extractivistas que están metidas dentro del territorio, ¿no? Entonces, retomo un poquito, la idea de la investigación era ver cómo en las zonas de, por ejemplo, en el Río Negro guatemalteco, ¿no? O sea, yo vengo de un Río Negro, pero este es otro, en Río Negro, en la zona Ixil, en el Ixcán, en todas estas regiones, la vida que se había, la dinámica que existía para este momento de vida en el territorio, cambia radicalmente. ¿Sí? Y cómo esto afecta la vida de quienes sobreviven todo este proceso, ya sea porque fueron las aldeas modelo o porque estuvieron años en la selva, en la montaña, o quienes tuvieron que exiliarse y después volver o estuvieron como refugiados, por ejemplo, en la zona de México, y después reingresar al país y encontrarse que sus propias tierras o sus aldeas estaban siendo ocupadas por otros que también ya llevaban allí muchos años, ¿no? Entonces, todas estas dificultades que se crean durante el genocidio son los que afectan a la vida de las personas hasta el día de hoy. Entonces, ese es un poco entender cómo el genocidio no es solamente el crimen sobre la persona, es decir, que son terribles, ¿no? Y uno podría, y ya muchos investigadores han dado cuenta, y los procesos judiciales, por supuesto, de lo que fueron esos crímenes, la desaparición forzada, las torturas, los asesinatos, las masacres, todo esto se ha dado cuenta, pero no tanto la perspectiva de cómo esto afectó el territorio de una forma, en muchos casos, irreversible. Por supuesto que sí, afectó de manera irreversible y y los que conocen, ¿no? Los territorios de Guatemala van a dar razón de lo que está diciendo Pilar, un genocidio poblacional con la finalidad de afectar territorios, pero sobre todo también de ocupar, de apropiarse de estos territorios. Lo mismo que está haciendo Israel en este momento en Gaza, en Franja de Gaza, desaparecerlos de allí para apropiarse. Y aquí igual. La diferencia, tal vez, bueno, no la diferencia, pero el impasse, digamos, de la parte de ellos es que quizás estas, estos pueblos que intentaron desaparecer no han desaparecido del todo, como se dice aquí, cortaron el tronco, pero la raíz continúa. Y entonces en el mundo Ishil se han frenado proyectos de hidroeléctrica. Em, en el caso, por ejemplo, del norte del país, que empujaron a que en la década de los 60 con la guerra interna, etcétera, se empieza a colonizar, diríamos así, la parte de Petén, norte de Alta Verapaz, etcétera. Entraron muchos indígenas allí, expulsados, etcétera, juntamente con las Fuerzas Armadas y todo lo demás. Pero luego, una vez que los indígenas desmontaron esa parte para empezar a cultivar, vino la palma y pedacito a pedacito los compró y entonces ahora esas tierras son de la palma. Pero claro, muy a pesar que los indígenas allí vendieron sus tierras, empujados obviamente por ese proceso, ahora están en proceso de resistencia exigiendo que se les devuelva o que por lo menos se les respete el agua. Es un proceso bastante inquietante y gracias por llevarnos a mirar esa realidad, digamos, no vamos a decir la consecuencia, es parte, digamos, del proyecto genocida. Porque muchas veces nos quedamos únicamente en las imágenes de los tribunales, ¿no? Y el genocida sentado y los argumentos de los que están defendiendo, digamos, a las 1.400 personas, etcétera, que sufrieron ese acto bacanal. Pilar, para ir concluyendo, son 6:27 minutos, te dije media hora, ojalá que que nos pudieras ayudar con esta última pregunta. Desde tú como historiadora y como conocedora, digamos, parte de la región del continente o del continente de Villela,
¿Qué deberíamos hacer los humanos, usted y yo y toda la audiencia que está siguiéndonos fuera al otro lado de la pantalla móvil para Yo prevenir los sitios? Sí, yo decía que es muy difícil esta pregunta, pensar en cómo prevenirlo, ¿no? A pesar de que ya mismo desde la categoría de genocidio existe esta idea de pensar la prevención. Y por eso también es tan importante identificar cuando se empieza a producir esta construcción del otro peligroso, ¿no? En dónde está anclada. Y no solamente en cuáles son los elementos que construyen al otro como peligroso, sino también entender quién está difundiendo esa idea y desde qué usinas. Y esto a veces se vuelve complicado de identificar, sobre todo en el mundo en el que vivimos nosotros, que las redes sociales hacen que a veces ni sepamos de dónde surge y cómo fluye la información, ¿no? Pero sobre todo atender mucho a estas construcciones de peligrosidad. Yo creo que hay una dimensión de lo sensible y de lo afectivo que no hay que perder cuando uno está pensando en estas situaciones tan complejas como son los territorios ocupados o las situaciones de violencia y de guerra contra la población común y corriente, ¿no? Porque esto es lo que vemos, por ejemplo, en Palestina o lo que sucedió también en Guatemala, que es por más de que se diga en los medios que hay guerrilleros, que hay eh, violentos, etcétera, en general esas suelen ser construcciones y no es la realidad de las familias y de los grupos humanos que después van a ser afectadas por esa violencia, ¿no? Como que hay una etapa de deshumanización en el principio sobre la cual hay que estar atentos y alerta. Después, otra cuestión que me parece interesante es este tipo de reflexiones, ¿no? Donde se puede conocer y entender los procesos históricos a partir de investigaciones formadas, ¿no? En donde se pueda dar cuenta de lo que fueron esos crímenes, de lo que sucedió, de los motivos que hubo por detrás y de cómo afectó a la sociedad desde ahí en adelante. Porque si hay algo que los procesos genocidas hacen es estructurar sociedades, ¿no? O sea, el intento del genocidio es crear una sociedad diferente en el caso y hay que identificar qué es eso que se quiere crear, porque para poder generar una nueva sociedad sobre lo que es hoy Palestina, lo que hay que hacer es borrar a los palestinos, ¿no? Entonces, ahí hay una intención que va a recaer y que le está sucediendo sobre las personas que habitan ese lugar. Y es lo mismo que podemos identificar que sucedió en Guatemala, o podemos, si pienso en Argentina, digamos, hay algo de esto también decir, bueno, esta es una sociedad que no tiene indígenas, por ejemplo, la Argentina tiene como esta construcción identitaria, cuando en realidad sí los hay, y en realidad lo que hay es una negación histórica de esto. Por eso digo, hay que dar cuenta de esto, hay que dar cuenta a través de la educación, a través de la comunicación, a través de informar los discursos de los políticos, que muchas veces son ignorantes del propio espacio, de la propia sociedad en la que están. Y bueno, y eso se hace con perseverancia, con militancia, con organización, con todas las estrategias que hemos sabido recolectar a lo largo del tiempo, ¿no? No hay una sola respuesta para eso, pero sí creo que estos puntos, atender a la deshumanización y entender cuál es la historia que hay detrás de alguna cuestión que está en el momento, en el candelero de la comunicación, nos puede servir para tirar para atrás y entender cómo la historia ha llevado a este proceso, ¿no? Muchas gracias. Pilar Pérez, desde el norte de Viella, conversó con nosotros cuando son 6:31. Cerramos de esta manera y atentos con lo que acaba de decir ella. Mucho, mucho cuidado con lo que nos dicen de los supuestos enemigos o peligrosos. No son como tal, como grupo colectivo, como grupo cultural, religioso, tanto así. Se pueden perseguir delitos a personas, pero a raíz de un delito responsabilizar a todo un colectivo, eso es altamente peligroso. Y eso es lo que estamos viviendo en el caso de Palestina. Lo bestializaron, lo animalizaron al palestino, lo quitaron la condición antropológica y luego nos presentan como el enemigo de la humanidad a aniquilar.
Y claro, y ahí otra vez vuelve el tema de la trascendencia en nombre de un Dios desconocido. Al igual que hicieron aquí en Guatemala el primer genocidio, el segundo genocidio, y ojalá que no haya más genocidios. Pilar, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por dedicar tiempo también a estudiar, a seguir las hebras, los hilos de las historias de los pueblos originarios del continente. Ojalá que próximamente pues, nos podamos ver. Muchas gracias a ustedes y bueno, cuando quieras. Muchísimas gracias, gracias amigas y amigos. Mañana nosotros volveremos a las 6 de la mañana para hablar sobre pluriversidad. Compañeros de Chile y de Venezuela montaron un proyecto y de eso hablaremos, qué es lo que está pasando con las universidades y por qué están surgiendo estas propuestas de pluriversidades y cuáles son sus contenidos, sus metodologías y qué están buscando. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta mañana. Chao.